dejando la temperatura del plano 3 en un tiempo P más 1, ¿no? Este es P. Ok, entonces ahora nos llega el tiempo de la temperatura del nodo 4. Ok. Bien, entonces el nodo 4 y el nodo 5. Los dos son nodos. Bueno, primero, el nodo 5 es un nodo interno. Y el nodo 4 es un nodo sometido a aislamiento. Ok, aquí les va a quedar también podemos aplicar el artificio que consideramos para un nodo sometido a aislamiento, considerando que el aislamiento es un espejo. Entonces, el nodo 4 tiene, digamos, vecinos, el 1, el 5 y el 10. En este caso, el 10 es conocido, 90. El 5 no, y el 1 no. Entonces, hacen el balance considerando el área delta de X medio por delta D, o hacen el artificio que hicimos antes también, para un nodo sometido a aislamiento. Y el nodo 5 es la ecuación de un nodo interno, ¿no? Entonces, de repente, hacen la ecuación del nodo interno en el tiempo y después aplican el artificio, o de lo contrario, plantean la ecuación del balance en el área real, ¿no? A ver, ¿cómo sería la ecuación de este nodo interno en el tiempo? A ver, traten de hacerlo mientras que yo paso lista a las personas, a los jóvenes que están presentes. ¿Ok? A ver, Aguilar, Alarcón, Alejandro, Presente. Aliaga, Carguas. Carlos presente. Carguas presente. Carguatanta, Cayo, Chilcón, Chilcón presente. Chuquiray, Chura. Presente, profesora. Bien. Coronel, Criado. Presente. Bien. Jerónimo, Girón, González. Presente, Miss. Bien, Stephanie. Herrera, Guayanay. Ok, Alejandro dice que está. Guayanay presente. Coronel también presente. A ver, Alejandro dice que está presente. ¿Qué pasa con Coronel y con Alejandro? ¿Tienen problemas? Miss, dije presente, pero creo que le puso criado. Ah, no te creo. A ver. Criado presente, profesora. El criado está presente y Coronel también le he puesto presente. Ya. Alejandro también.
Sí, Alejandro también. Ya, ok. Y Guayanay sí ya está presente. Ella sí respondió. Ok, Inofuente, Rodríguez. Inofuente, ya. Maza, Mendoza, Nieto, Ñahuis, Poma, Como presente. ok. Ramírez, Reyes, Reyes Rodríguez, presente. Reyes presente. Ramírez Y presente. Ramírez presente. Escuché a Ramírez. Fue Reyes, Reyes ya está. Ramírez presente, profesora. Ah, sí, Ramírez también, ok, ya. Rodríguez, Rodríguez Catherine, lo tengo presente. bien. Solano, Solís, Suárez, Tarazona, Suárez presente. Suárez presente, bien. Tarazona, Ticona, bien. Tolentino, Presente. en Vega, Vergaray, Betanzo, Zamora. Zamora presente, Miss. Buenos días. Bien, buenos días. A ver, Alarcón, ok. Listo. Alarcón, ¿tienes problema con el audio? Sí, no. Buenos días, profesora. Recién me conecto. Ah, ok. Giro. Listo. Ya, ok. Bien, entonces seguimos con el tema. Ok, entonces estábamos en el nodo 4 y en el nodo 5. Bien, vamos a hacer primero la ecuación del nodo 5, que es el nodo interno, ¿no? El nodo 5 tiene nodos vecinos al 4, el 2, el 11 y el 6. Esos son sus vecinos. Ok, entonces para el nodo 5 simplemente vamos a tener que hacer lo mismo. En un área, en este caso, delta de X por delta de Y, el balance del nodo 5 en el tiempo P, ¿no? Con los otros nodos vecinos también en el tiempo P. Entonces vamos a tener que plantear el calor que entra, en este caso es solo conducción más la generación. Y si hacemos eso y simplificamos, vamos a tener esta expresión. Ok, entonces ya tenemos la ecuación del nodo interno y la ecuación del nodo sometido a convección también, a aislamiento también podríamos hacer digamos, eliminar las temperaturas. Y si ustedes ven, es muy parecido, solo que hoy tendríamos que ver cuáles son las que se eliminan y cuáles son las que se repiten, ¿no? Aquí se tiene que repetir probablemente el nodo 5,
y esto tiene, el nodo 4 tiene como límites el nodo 1, el nodo 5 y el nodo 10, ¿no? Entonces, el nodo 5 lo podemos quizás repetir, porque este es como este es un espejo, de ese espejo sino espejo. Entonces el nodo 5 es el que tendría que ser repetido y el nodo 1 debe permanecer y el nodo 10 debe permanecer. Entonces, podríamos hacer es dejar solamente 1, 5 y 10. Entonces aquí tendría que ser de repetir 2 veces el T5, este es el 10 y este es el nodo 1 que para nosotros corresponde al balance del nodo 4, ¿no? No es el nodo 2, 4, 6. Aquí tenemos los vecinos del nodo interno son estos. Los del nodo 4 no, pues son 1, el 5 y el 10. Ok, pueden llevarse por la ecuación del nodo interno. De todas maneras van a tener que hacer esta ecuación del nodo interno. Y de ahí hacer la simplificación que corresponda. Y si no, hay que hacer el balance en el área delta de X medios por delta de Y, ¿no? Y les va a salir ya de frente esto. Pero tengan en presente que la condición de aislamiento pues muy similar a la temperatura del nodo interno, respetando la simetría, la simetría por donde esté pasando el nodo en aislamiento, ¿no? No siempre vamos a repetir el nodo 5, sino probablemente otro, respetando la posición en donde se encuentra en el sistema. Ok, la ecuación precisamente la ecuación del nodo 5 no la he hecho, pero es muy parecida. Además hay que quitarle la convección porque no tenemos, pero y todo va a ser conducción entre el nodo 5 y sus vecinos, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener que repetir estas ecuaciones eliminando la convección y igual a la acumulación, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones no las voy a hacer, ustedes puedan hacerla de repente y chequear si sale igual como lo estamos planteando ahí. Ok, entonces vamos a la ecuación del nodo 6. El nodo 6 es, bueno, por geometría es diferente, por geometría. Y nos obliga a reproducir la ecuación, pues no tenemos otra. También va a tener convección por el área delta de X medios y el delta de Y medios. No tiene convección por asumimos que están entrando, entonces acá tiene un H y una temperatura del fluido. Asumimos que todos los calores entran, nosotros estamos haciendo eso. Ustedes pueden asumir también que todos los calores salen, no hay ningún problema. Entonces los nodos vecinos del 6 son el 3, el 5, el 12 y el 7. Bueno, pues tenemos que ver calor, que de esos nodos llega calor por conducción. Y cuando estamos en la frontera va a haber un calor por convección. Entonces empezamos por calor por convección, estaría indicado entre la temperatura del fluido y la temperatura del nodo 6 al tiempo P, más el calor que entra por conducción del nodo 7 al nodo 6, que estaría representado en esta ecuación. Sería K por el área perpendicular delta de I medios por T7 menos a la P, menos T6 a la P, dividida entre la distancia que separa al nodo 6 y al nodo 7, que esa va a ser delta de X. Entonces aquí tenemos la primera expresión. Igualmente del nodo 12 al nodo 6, la tenemos aquí, el área perpendicular, en este caso es delta de X, y la diferencia de los nodos en el tiempo P, ¿no?
dividir entre la distancia que separa los nodos, que es delta de I. Ok, del nodo 5 al otro vecino, al nodo 6, la tenemos aquí representada. Y del nodo 3 al nodo 6, este está de más, me parece. Y del nodo 3 al nodo 6, el área perpendicular a que este es por. El área perpendicular es delta de X medios por la diferencia de temperaturas del nodo 6, del nodo 3 al nodo 6, ¿no? Que aplicamos Fourier, pues simplemente el área perpendicular. El menos ya no está apareciendo porque ya lo estoy introduciendo en las diferencias, pues T3 a la P menos T6 a la P. Y la distancia que separa al nodo 6 del nodo 3 sí es delta de I. Finalmente llegamos a la generación, que en este caso el área es el volumen será 3/4 de delta de X por delta de I, y igual a la acumulación. Y aquí también el volumen está variando, pues. Va a aparecer 3/4 delta de X, etc. Y esto lo tenemos que simplificar. Esto se va a convertir simplemente en delta de X, o L como lo estamos llamando. Y aquí se van a eliminar, se eliminan si son iguales, y lo hemos planteado iguales. Aquí, bueno, va a ser L cuadrado, probablemente 3/4 L cuadrado, acá 3/4 L cuadrado, aquí lo vamos a dividir, el tau vamos a considerar, en el tau lo hacemos, habíamos dicho que el tau era alfa delta de T sobre delta de X, ¿no? O en este caso va a ser L, probablemente. Bien, entonces si hacemos estas simplificaciones, esta ecuación nos puede quedar de esta manera. Si reemplazamos 12, que es 90, va a aparecer el 90 aquí, ¿no? Y de esa manera tenemos la ecuación para el nodo 6. Ahora, para el nodo 7 y el nodo 8, esto se parece mucho a la ecuación del nodo 2. Pero como el nodo 2 está muy, muy lejos del nodo 7 y del nodo 8, vamos a hacer para el nodo 7 y después simplificamos para el nodo 8. Entonces vamos a repetir la misma ecuación del nodo 2, pero con otros vecinos. Ok, el nodo 7 y el nodo 8, los dos tendrían la misma forma de ecuación que el nodo 2. La vamos a repetir. El nodo 7, vecinos van a ser 6, 8 y 13, que es 90, ¿no? Vamos a reemplazar al final. Es conocido en todo caso. Entonces también igual, el área de convección va a ser delta de X y el área sobre la cual hacemos el balance va a ser delta de I medios por delta de X, ¿no? Entonces planteamos el calor por convección del fluido hacia el nodo, lo vamos a tener aquí, por conducción del nodo 8 hacia el nodo 7 en un tiempo P, estaría acá, en el área perpendicular, y la distancia que separa los nodos 8 de 7 es delta de X simplemente. Del nodo 13 al nodo 7, el área perpendicular es delta de X, y la derivada, la ecuación de Fourier considerando el tiempo, sería la diferencia de temperaturas
del nodo 13 en un tiempo P menos la temperatura del nodo 7 en un tiempo P, dividido entre la distancia que separa los nodos, que es delta de I. Y del nodo 6 al nodo 7 también la tenemos, ¿no? En este caso varía el área perpendicular. Y después la generación, bueno, es cierto, tenemos que multiplicar por el volumen que hay. Y en este Miss, caso, sí, dígame, una pregunta, ¿por qué ahí lo divide entre dos? ¿en dónde? En dos. el caso, el K por delta de Y entre dos. ¿Por qué ahí es entre dos y en delta de X no? Ok. Estamos del nodo 6 al nodo 7. El área perpendicular es esta área, ¿no? Esta área es delta de I medios, ¿no? Por eso es entre 2. Ese es el área perpendicular del nodo 6 al nodo 7 es esto nada más, delta de I, medios en este caso. Porque estoy considerando, aquí tenemos al fluido, y entonces ustedes siempre van a plantear un área delta de X, delta de Y alrededor del nodo, pero después van a eliminar lo que no existe. Entonces, en este caso, simplemente se queda lo que existe, que sería delta de I medios por delta de X, ¿no? Entonces, el área perpendicular es delta de I medios. La distancia que separa los nodos sí es delta de X, ¿no? Ese es por qué esto. Esta es la derivada de la temperatura por la ecuación de Fourier con respecto a la posición, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación de Fourier, la derivada que aparece en la ecuación de Fourier, las estoy en diferencias finitas, considerando ahora el tiempo, porque todas las temperaturas van a estar en función de la posición Mn, ¿no? Pues así lo hemos puesto. Pero ahora también a tener el tiempo, y el tiempo lo vamos a representar. Disculpen que mi perro está ladrando. Un momentito. Bueno, ok. Entonces aquí tenemos la derivada de la ecuación de Fourier en diferencias finitas, considerando también el tiempo, ¿no? Que eso no habíamos hecho antes, ¿no? Antes no teníamos este superíndice. Pero a tu pregunta, el delta de I medios representa el área perpendicular al flujo. Y en la derivada se considera la distancia que hay entre los nodos. La distancia que hay entre nodos 6 es delta de X, ¿no? Y si hacemos delta de X igual a delta de Y, ahí empiezan a eliminarse, ¿no es cierto? Eso es, nada más. Gracias, Miss. Ya, está bien, ¿no? Gracias a ti. Bien, entonces estábamos en el nodo 6, ¿no es cierto? Del nodo 6, nodo 7, y quedó la generación que siempre tiene que quedarse con la realidad. La realidad es que ahí existe, el área es delta de X por delta de I medios, ¿no? Y por 1, que ya sabemos que la tercera dimensión no la estamos considerando. Finalmente, eso es igual a la acumulación de energía del sistema que la tenemos aquí, que sería la derivada de la temperatura del nodo con respecto al tiempo. Y el nodo que tenemos ahora es el nodo 7, entonces por eso es la temperatura del nodo 7 en un tiempo P más 1 menos la temperatura del mismo nodo en un tiempo P, porque todos estamos haciendo el balance
para el nodo 7. Y porque también la temperatura de esta área delta de y medios por delta de X, cualquier punto de esta área tiene la temperatura de 7, ¿no? Siempre acuérdense de eso. Entonces, cuanto más pequeños sean los deltas, probablemente, bueno, van a tener más ecuaciones, pero más, van a tener una solución más exacta, ¿no? Y cuanto más grandes sean los deltas, probablemente van a tener un poco más de error, ¿no? Y por eso es que se pueden generar muchas ecuaciones para resolver, dependiendo de la geometría del sistema, se puede plantear pues muchas ecuaciones. Okay, entonces todo esto es igual a la acumulación de energía del sistema que la tenemos acá y ahora hacemos las simplificaciones. Pues, considerando el tau, que era el delta, ahí estaba el tiempo, vamos a llegar a esta expresión. Ustedes pueden hacer estas simplificaciones y chequear que lleguemos a esta forma. En algún momento al final vamos a... Todos estos son datos, ¿no es cierto? El H, el delta de X, el K, la generación, esto se va a convertir en números. Ok, entonces para el nodo 7 esta sería más o menos la ecuación. Ahora, para el nodo 8 es igual que el nodo 7, solo que tenemos que correr un nodo más, ¿no es cierto? Entonces, la del nodo 8 la vamos a sacar del nodo 7. Simplemente que aquí va a ser 8, ¿no es cierto? Acá también va a ser 8. Y entonces acá va a ser 7 y acá va a ser 9. Porque los vecinos del nodo 8 son el 7, el 9 y el de abajo, que va a ser siempre, puede ser 14, pero en realidad sabemos que va a ser 90, ¿no? Entonces simplemente de nodo 7 vamos a correr una fila más y vamos a tener la ecuación para el nodo 8. Eso es lo que hemos hecho. Pues el nodo 8, nodo 7, el nodo 9 y esto es igual. Y ya no hacemos ese. En ese caso vamos a corrernos m más 1, ¿no? Y para el nodo 9, ahí sí tenemos que hacer de nuevo otra ecuación, porque tenemos convección por un lado y acá tenemos 5000, ¿no? Watts sobre metros cuadrados que están entrando. Entonces los nodos vecinos del 9 son el 8 y el 15. Hacia del 15 y del 8 asumimos que entra calor por conducción y aquí tendríamos esa expresión del nodo 15 al nodo 9 y del nodo 8 al nodo 9. Ahora habría que agregar el calor por convección que viene por el área, en este caso simplemente delta de X medios, y la generación de energía del sistema, en este caso Q por delta de X medios por delta de I, y vamos a tener el calor que nos han dicho que entra 5000 watts sobre metro cuadrado por esta área que sería delta de I medios. Entonces multiplicamos Q por delta de I medios. Tenemos el calor que entra por esta superficie. Y con eso igual a la acumulación. Entonces vamos a tener que plantear lo mismo, ¿no? Rho por el volumen, en este caso delta de X medios, delta de I medios, por el C sub P y por las derivadas de la temperatura del nodo 9 en un tiempo P más 1, menos la derivada menos la temperatura del nodo 9 en un tiempo P dividido entre delta de T. Y eso lo tenemos que, aquí lo tenemos.
Ok, entonces ahora ya tendríamos las 9 ecuaciones que debemos resolver para tener la distribución de temperaturas en cualquier tiempo que nos estén pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 9 ecuaciones de las cuales tenemos que tomar decisiones en cuanto al incremento del tiempo, ¿ok? Acá viene ya el problema. Entonces sería bueno que ustedes junten las 9 ecuaciones, porque llegó el momento de decidir. El delta de X y delta de Y lo deciden en función de la geometría. No hay ningún problema. Y se va a cumplir para todas las ecuaciones. Entonces, igual debe ocurrir con el delta de T. Ok. Solo que en este caso, ese delta de T debe cumplir para todas las ecuaciones. Ok. Aquí sí tenemos que investigar el delta de T. Ahora, el delta de T está incluido en el tau, ¿no es cierto? Para nosotros ese tau es alfa, que es una constante, L va a ser una constante delta de T. En todo caso es tau y delta de T. Entonces, el sistema se va a resolver en conjunto. O sea, todas las ecuaciones que debemos resolver es del 1 al 9. ¿Ok? Cuando resolvamos esas ecuaciones habremos resuelto el problema. Ahora, dijimos que imaginariamente el tiempo lo dividíamos en delta de T. Ahora, ¿cómo definimos qué delta de T va a ser? ¿Qué delta de tiempo va a ser? Ustedes ven que no todas las ecuaciones van a ser ecuaciones de nodos internos, sino vamos a tener una diversidad de ecuaciones dependiendo de dónde se encuentre el nodo. ¿Ok? Si todas fueran nodos internos, podría yo decir el delta de T es tanto. Pero no, eso no lo voy a poder decir nunca, porque tengo que ver todas las ecuaciones y ver que el delta de tiempo que nosotros escojamos cumpla a todas las ecuaciones, ¿no? Entonces, si ustedes toman un delta de T muy grande o muy pequeño, de eso va a depender de la forma que va a tener las ecuaciones, no de la decisión de ustedes, sino tienen que escoger un delta de T que de sus ecuaciones cumpla con todas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a analizar las ecuaciones. A ver, para el nodo 1, esto se simplificó aquí, ¿no? Ok, aquí tenemos tau, tiene una ecuación, tiene una forma de la ecuación. T sub 1 a la P tiene todo este término, ¿ok? Este término, a ver, este término nos puede dar valores negativos. Este segundo término no me da valores negativos, todos van a ser positivos. O sea, por acá yo no tengo problema. El problema puede venir por acá si yo escojo un delta de T que no me pueda cumplir con todas las ecuaciones, ¿ok? Entonces yo tengo que analizar los valores negativos que pueden haber dentro de una ecuación. Entonces aquí tenemos 1 menos y menos, ¿ok? Si yo escojo un delta de T, un tau, que acá está representado el delta de T está representado por este tau, muy grande o muy pequeño, este valor va a ser positivo o va a ser negativo, ¿no? Porque acá tenemos que es 1 menos todo esto, ¿ok? Entonces,
Eso ya tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que analizar los coeficientes en donde aparezcan valores negativos. Entonces voy a analizar estos coeficientes de todas las ecuaciones, de 1 menos todo esto, ¿no? El problema 2. Problema 2 también tiene esta forma. Aquí esto es positivo, aquí esto puede salir negativo, porque es 1 menos. Dependiendo del tau, esto puede salir negativo. A ver, en la primera era 1 menos 4 veces tau por 2 tau y de esta cantidad, ¿no? Es 1 menos 4 menos 2. El segundo es 1 menos 4 menos 2. ¿Estos se parecen? Son iguales. HL entre K. Sí, casi es lo mismo, ¿no? Ok, bueno, están por ahí. Ahora vamos al nodo 3. El nodo 3 es 1 menos 4 tau y menos 4 tau, HL entre K. Hay los valores negativos que puedan salir dependiendo del tau. Hay que tenerlos en cuenta. Y a este tiene un coeficiente probablemente menor que los anteriores, que el 1 y el 2, ¿no? Entonces seguimos. Hay que ver cuál es la forma. Este es 1 menos 4 tau. Ok. Y el del 5 también es 1 menos 4 tau. O sea, no tiene otro factor negativo aquí, solo tiene 1. El nodo 6 es 1 menos 4 tau menos 4 tau HL entre 3K. El nodo 7 también es 1 menos 4 y menos 2. El nodo 8 es 1 menos 4 tau, 2 tau, HL entre K. Y el nodo 9 es 1 menos 4 tau, 2 tau, HL entre K. Ok. Entonces, como ustedes ven, dependiendo del tau, estos valores de acá pueden salir negativos. Y nosotros hemos dicho que la ley termodinámica se debe cumplir tanto en estado estacionario como en estado inestable. Aún en el tiempo P más 1 tiene que ser una temperatura mayor que el tiempo P. La temperatura del nodo en el tiempo P, porque la transferencia siempre es de mayor a menor. Entonces, este coeficiente siempre debe ser positivo. Entonces, ahí viene el problema, que debe cumplir para todos los nodos. Entonces, ustedes tienen que ver el nodo que tenga el menor coeficiente, porque si lo sacan de un coeficiente no va a cumplir para todos. Si lo sacan de uno más pequeño, va a cumplir también para más grandes. Pero al revés no va a ocurrir. Entonces, de todos estos coeficientes, ¿cuál de ellos van a hacerlos ustedes mayor o igual que 0? Y ese va a ser el límite que van a tener para determinar el incremento del tiempo. ¿Ok? Entonces, si ustedes analizan las ecuaciones, tienen que ir a buscar el coeficiente más pequeño. Y ese coeficiente más pequeño lo hacen mayor o igual a 0. Y recién ahí sacan el incremento del tiempo. Recién ahí, ¿ok? Entonces, planteando todas las ecuaciones, van a escoger el coeficiente del nodo más pequeño, ¿no? Que les haya resultado. No podríamos decir en forma general porque estas ecuaciones pueden tomar diferentes formas. Entonces, del nodo 3, si ustedes por comparación con los otros nodos,
podemos llegar a la conclusión que ese es el más pequeño. El nodo 3 tiene menos 4 tau y menos 4 tau de algo, ¿no? De una constante también. Muchos tenían 1 menos 4 tau, por ejemplo, el aislamiento, y este va a ser más grande que este porque le van a restar todavía otra cantidad. Y en otros este valor era 2, ¿no? Este es el que tiene mayor valor quizás que le resta. Entonces, este va a resultar el más pequeño. Entonces, ese valor lo voy a hacer mayor o igual que 0. Y ahí recién voy a poder resolver el límite para el valor del delta de t. Entonces, esto lo hacemos mayor o igual que 0 y calculamos esta inecuación, ¿no es cierto? Para tau. Entonces, tau nos va a salir esta cantidad menor o igual que 1 sobre esto. Ahora ya reemplazo, despejo el delta de t y va a resultar que es menor o igual que todos estos constantes. Y este valor va a salir menor o igual que 10.6 segundos. ¿Ok? Entonces, ese es un límite. A partir de ahí, recién ustedes pueden calcular, asumir un delta de t, ¿no? Este delta de t es bastante pequeño, ¿no? Bueno, pues yo he escogido el más grande, digamos. Mi delta de t va a ser 10 segundos. Entonces, con ese delta de t voy a corregir las ecuaciones del 1 al 9 y voy a plantear todas las ecuaciones de los nodos, ¿no? Con este delta de t asumido. 10 segundos para mí. Entonces, con 10 segundos tau me va a salir un valor y en ese momento recién voy a tener todas las ecuaciones de forma explícita. ¿Ok? Entonces, igual tenemos que hacerlo para la otra forma, solo que no vamos a despejar t a la p más 1, sino t a la p, ¿no? Bueno, entonces, de la otra forma no necesitamos hacer esto, porque en el método implícito no hay todo es positivo, ¿no? Siempre las ecuaciones van a salir positivas. No hay problema ahí. En este método sí tenemos que asegurarnos cuál va a ser el valor de delta de t. Y bueno, en esta forma se tiene que partir de valores iniciales, pero en este caso nos han dicho que son 90 para todos, ¿no? Entonces empezamos pues con 90 y todas estas van a ser 90, entonces en un tiempo 1, p igual a 0, 90. En un tiempo p más 1 sería 0 más 1. Empiezan acá. T segundo a la p que le ponen 90, 90, 90 y va a quedar. Y así sucesivamente, y después en un tiempo 1 o en un tiempo 2 va a ser 2 más 1, 3 y sacan en función del anterior. Entonces, es manera más, digamos, casi directo cómo vamos a ir calculando hasta que ustedes lleguen al tiempo que les pidan, ¿no? Repitiendo esto tan p veces hasta que cumplan el tiempo, ¿no? Como han dividido el tiempo en p delta de t, entonces si les dicen, como ya les dije antes, 30 minutos y su delta es 5, entonces van a tener que repetir esta iteración 6 veces, ¿no? Y ya, eso depende del perfil de temperatura que les piden, ¿no? En este caso, acá es P, ¿no? Para tiempo igual a 0, P igual a 0, ¿no es cierto? No, y porque yo no tengo I acá, si no tengo P. Bueno, entonces, empezando con 90, podemos ir calculando, nos piden la temperatura, creo, del nodo.
del nodo 3 después de diferentes tiempos. Ok, en este problema no vamos a partir de 90, sino vamos a partir de los valores estacionarios. Ok. Aquí, para tener esas soluciones, no partimos que todos son 90, sino que estaban en el estado estacionario. Entonces, este problema habría que ser resuelto considerando el estado estacionario. Entonces, con el estado estacionario, esos valores son estos, o sea, ya no vamos a partir de 90, sino tenemos que partir de estos valores que son calculados en el estado estacionario y que, digamos, en algún momento provocamos la inestabilidad agregando un flujo de calor a un extremo de la superficie en forma de L, ¿no? Entonces ahí tenemos que ya no partimos de 90, sino partimos de estos números. Y en función de estos números, las temperaturas del nodo 3 serían las que tengo acá. Ya diferentes tiempos que dicen 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Como ven, si nuestro delta de T es 10, cada uno de estos nos va a implicar bastante veces, ¿no? 1 minuto, o sea, son 60 segundos. Y yo he considerado 10, tengo que ir hasta 6 veces, ¿no? Y 3 minutos, así sucesivamente, ¿no? Vaya bastante. Y si me piden hasta llegar al estado estacionario, bueno, ya tengo que seguir hasta que ustedes vean que las temperaturas con respecto a las anteriores, su diferencia, tiene que dar un margen de error. Su diferencia no sea más que 4 grados, 1 grado, 0.5, 0.1, 0.01, ya eso depende del nivel de exactitud que ustedes quieran. Claro, recomiendo que no sea mayor que 1 grado, porque si llega a hacer muchas iteraciones. Ok, esta sería la forma como podríamos resolver un problema en estado inestable. En la forma numérica, lo más importante es plantear bien las ecuaciones de los nodos, ¿no? Y después de eso ya ustedes escogen, bueno, qué método resuelven, qué método van a aplicar. Las ecuaciones pueden, dependiendo del método, pueden variar un poco, ¿no? Como ustedes ven, en el método implícito, ahí sí no tienen valores exactamente, no tienen necesidad de hacer lo que hicimos acá, porque tienen una forma diferente, ¿no? Despejan la temperatura del plano en un tiempo P. Así que aquí les puede salir diferente las ecuaciones, pero para hallar la solución después tienen que retroceder, ¿no? Bien, entonces el problema de estado inestable también lo podemos resolver en forma, digamos, unidimensional, ¿no? De frente hemos hecho el problema en 2 dimensiones porque quería hacer la ecuación de los nodos en estado inestable, ¿no? Entonces eso me permitía hacer vía un ejemplo lo que no he hecho en conducción en 2 dimensiones. Les hablé en forma general y les hice balance general de todos los nodos característicos, ¿no? Aquí ya no lo voy a volver a repetir en esa manera. Me pareció que es mejor de frente en un ejemplo. Pero también podemos resolver la conducción unidimensional, que también tienen un problema es más fácil. El problema de una placa, ahí no tenemos mucho problema.
Estoy buscando mi problema de estado inestable. Creo que es este. Ah, bueno, acá he hecho el balance y está inestable. Ahí está, este es mi problema. Ok, esto lo vamos a hacer vía un problema porque ese mejor es. Ok, este es el problema de una placa plana sometida a un cambio en la generación del sistema. O sea, inicialmente estaba con una generación 10 a la séptima y en algún momento le cambiamos, le duplicamos la generación y eso provocó la inestabilidad. La placa está sometida a un fluido en los extremos, al mismo fluido, y las dimensiones de la placa, el espesor de la placa, a ver, delta de X, decimos que es igual a 2 milímetros, y digamos que el espesor de la placa puede ser de repente 20 milímetros. Vamos a ver cuál es el espesor de la placa. Bueno, sí, 20 milímetros, aquí está. Ok. Ya, este es el problema. Nos piden hallar la distribución de temperatura después de que se haya aplicado este cambio de generación. Es una placa de 20 milímetros sometidas a convección por ambos miembros y que inicialmente tenía una generación Q punto y después le cambiamos, entonces provocamos la inestabilidad. Nos van a dar todas las propiedades del sistema y vamos a tratar de resolver este problema, ¿ok? Entonces, la placa, primero, tiene simetría. Siempre que ustedes vean el problema deben aprovechar si es que hay simetría, porque ya saben que esto genera menos ecuaciones para resolver, ¿ok? Sí, porque simplemente vamos a duplicar la solución para la parte simétrica, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aquí tenemos como justo 250, bien, entonces le voy a aplicar la simetría. Voy a trabajar con la mitad de la placa. Entonces, en vez de 20 milímetros, voy a trabajar con 10 milímetros. Entonces, con 10 milímetros, voy a tomar un delta X igual a 2 milímetros. Entonces, la simetría funciona como si fuera un plano adiabático, un espejo, ¿no? Entonces, voy a empezar el centro de la placa, le voy a llamar 0, y en vez de tener 10 nodos, voy a tener simplemente 5 nodos. 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Y bueno, pues entonces, la mayor parte son ecuaciones de nodos internos y excepción de la frontera, ¿no?
En la frontera probablemente ahí vamos a tener que hacerla con el problema de... En la frontera va a ser el único punto donde vamos a tener que hacer otra ecuación, una ecuación característica para el límite en la frontera, y la del resto son ecuaciones de nodos internos, ¿no? Entonces simplemente alrededor del nodo 1, a ver, vamos a agarrar el nodo 2, es un nodo interno, a ese le voy a llamar M, al siguiente M más 1 y al otro M menos 1, ¿no? Entonces voy a plantear calores que entran por... Este sería la mitad, pues, ¿no? Entre nodo 1. Entonces, ¿qué viene por conducción? Todos son simplemente 1. Y bueno, entonces aquí voy a introducir ciertos cambios a los parámetros para que... ¿Te acuerdan que definimos el módulo de Fourier, el módulo de Biot, no? En este caso, el número de Fourier es un número dimensional que es igual a alfa delta de t sobre delta de x al cuadrado. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo vea aparecer estos términos, los voy a reemplazar por su número adimensional. También en algunos sí, problemas va a aparecer también Biot, también tenemos Biot, y cada vez que aparezca H, en H va a haber el número adimensional Biot. Aquí pueden trabajar con esos números o pueden trabajar con los términos simplemente que aparecen y los reemplazan. En el problema anterior simplemente lo reemplazaban por las variables, no le dejaba en función de Biot o Fourier. Pude también haberlo hecho. Pero ustedes van a encontrar probablemente en los diversos textos unos que usan Fourier y Biot y otros que no lo usan, ¿no? Simplemente reemplazan los parámetros. Ya eso queda a criterio del que resuelve el problema. Ok, entonces tendríamos que hacer ecuaciones para los nodos internos y para el nodo 5, ¿no? Ok, esta sería la ecuación considerando en una dimensión para la temperatura en un plano y en un tiempo, ¿no? En todo caso, estos van a ser los planos M-1 y M más 1, ¿no? Entonces, en forma general, esto sí lo estoy haciendo en forma general, la temperatura del plano, ¿no es cierto? Todos estos van a ser nodos internos, ¿ok? Estoy haciendo el balance para un nodo interno. En este caso estoy escogiendo el nodo, nodo 2, pero le voy a llamar M. Y los vecinos M-1 y M más 1. Entonces, aquí es calor por conducción de esos vecinos y nada más la generación. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Calor por conducción de los nodos del nodo M-1 al nodo M del M más 1 y más la generación igual a la acumulación de energía del sistema. Entonces ahora, en forma general, esta es la ecuación de un nodo interno con el tiempo, ¿no? Bueno, hasta acá podemos llegar. Todavía no he empezado a simplificar. Tampoco he despejado. Pero de alguna manera ya estoy planteando que va a ser por el método explícito, porque he puesto las derivadas en el tiempo P, ¿no? Entonces ya sé que voy a despejar esto.
la temperatura de un tiempo P más 1, aunque no lo haya dicho, está planteado en forma explícita. Ok, aquí ya se despejé la temperatura, esto es por Tm a la P más 1, ¿no? Pero esto es acá, simplemente multiplica, ¿no? No es superíndice. Ok, entonces ahora estos términos probablemente los voy a tratar de simplificar. Te lo voy a reemplazar por la ecuación, por el módulo de Fourier. En Fourier hemos dicho que está metido el tiempo, ¿no? Hay alfa delta de t delta de x cuadrado. Donde vea eso voy a reemplazar por el Fourier. Y bueno, sigo simplificando y al final vamos a tener la temperatura de un plano, esta es la ecuación de un nodo interno en una dimensión, ¿no? En el tiempo. Y sería el Fourier por la suma de los nodos vecinos que Fourier multiplica todo este corchete más la temperatura del plano, mismo plano en un tiempo anterior, por 1 menos 2 veces el Fourier. Ok, entonces esta ecuación va a servir, como ya habíamos dicho, para los nodos internos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora tendríamos que hacer para la frontera, ¿no? Ok, entonces cuando aplicamos la ecuación para el nodo 1, o para el nodo 0, que está en el centro, ¿no es cierto? El nodo 0 lo hemos considerado en el centro. Aquí está, ¿no? Ahora sí ya generalizamos. El nodo centro, bueno, del 1 al 4 es un nodo interno, pero como está en la frontera diabática, lo tratamos como nodo interno, solamente que repetimos la temperatura del nodo 1 por simetría, ¿no es cierto? Aquí tenemos que es igual también a 1, ¿no? Aquí hay un nodo de imagen. Entonces, en realidad esa ecuación de nodo interno también sirve para el nodo 0 y solamente necesitamos plantear ahora una ecuación para el nodo 5, que no es un nodo interno. Ok, entonces para el nodo 0 sería esa la temperatura y para los otros nodos vamos a tener otras. La ecuación que simplemente vamos a seguir con la ecuación que ha salido del 1 al 4, ¿no es cierto? Ok, para el nodo 5 ya esa tenemos convección, entonces ahí tenemos que plantearle a través de una área, digamos, delta de x medios, ¿no? Porque solamente es delta de x medios, no tenemos un área completa. Calor que entra por convección, y el calor por conducción que viene del nodo 4 hacia el nodo 5, la generación a través de el volumen, que en ese caso es delta de x medios, el área esa perpendicular es igual a todos, y por la acumulación es simplemente esta, ¿no? Entonces, esta ecuación sería para la frontera en la cual tenemos H aquí y el fluido, ¿no?
esa temperatura del fluido la podríamos considerar que fuera como el plano M+1, que no existe, ¿no? Pero que sí existe, pero bueno, siguiendo el balance tendríamos que considerar que la temperatura del fluido está en el plano M+1, fuera de la superficie sólida, ¿no? Ok, entonces esa sería la ecuación planteada para justo la frontera, ¿ok? Entonces aquí podemos simplificar y ahí casi aparece el coeficiente de convección. Y como les dije, siempre que aparezca el coeficiente de convección, este es el módulo de Biot. Pues H delta de X entre K es un parámetro que lo podemos definir como Biot y también como Fourier, lo que hemos definido como las constantes alfa, delta de T, ahí está el tiempo, delta de X cuadrado. Ok, entonces podemos utilizar los números adimensionales o simplemente se quedan con como está, ¿no? Con todos los parámetros. Entonces, al hacer el despeje y tratar de despejar T5 a la P+1, nos va a salir pues estas constantes, que podemos reducirlas si utilizamos adimensionalmente esas constantes. Esta ecuación se puede convertir en esta ecuación. Ok, acá también tenemos que ver el delta de T, si estamos haciéndolo por el método explícito. También igual va a ocurrir que aquí es positivo y donde puede haber valores negativos va a ser acá, ¿no? Entonces estos vamos a tener que observarlos. Porque aquí tenemos en el módulo, dependiendo del Fourier, ya no del Biot en este caso, porque el Biot está fijo, no H delta de X entre K, eso es todo constante. Donde donde está el tiempo es en el modo Fourier. Y ahí van a tener que siempre vigilar que este término sea positivo. Y que no les vaya a salir negativo, porque eso va a ser negativo, la temperatura del plano en un tiempo futuro. Y eso no podemos permitirlo. También el tiempo debe funcionar que va de mayor a menor. Ok, entonces, ok, entonces ya tenemos generadas las ecuaciones del 1 al 5, y entonces, aquí vamos a tener, como les dije ya, 1 menos 2 veces el Fourier menos 2 Biot. Vamos a retroceder a los nodos internos. Bueno, sí, pues los nodos internos van a ser 1 menos 2 veces el Fourier. Ese coeficiente es más grande que el 1 menos veces el Fourier menos toda una cantidad. O sea, ahora tenemos que sacar de acá el delta de T. Entonces, por eso que eso lo tenemos que hacer. Ese coeficiente es el menor, el que está en la frontera. Y esto lo vamos a tener que ser positivo, mayor o igual que 0. Y de ahí vamos a escoger el tamaño del delta de T. Entonces, vamos a tener que el Fourier que tiene el delta de T es menor o igual que 0.466. Entonces, de aquí vamos a tener que ver cuánto sale delta de T menor que 0.373 segundos. Sale bien pequeño, ¿no? Bueno, ok, entonces aquí sí ya podemos escoger, pero con este límite ya pueden escoger el valor que crean conveniente, respetando el límite, ¿no? Entonces,
voy a escoger que sea delta de t 0,3 segundos. Y ya, con eso recién voy a definir cuál es el valor del Fourier, que ha sido seleccionado en función de la ecuación que tenga el menor coeficiente. Ok, entonces nos va a salir un Fourier ya definido y para eso Fourier, el Biot no hay ningún problema. El Fourier sí, ahí tenemos el límite del delta de t. Para nosotros delta de t ahora va a ser 0,3, ¿no? Segundos. Y ya pues reemplazamos en esta ecuación de inestabilidad, la generación sería la Q2, ¿no? Para nosotros, la generación que cambió. Antes había otra generación. Y bueno, ya tenemos todos los datos. Entonces, con esos datos las ecuaciones se van a transformar. Se van a transformar en estas formas, ¿no? T0, que le aplicamos la ecuación del nodo interno aplicándole la simetría. Y de T1 a T4, bueno, dependiendo, todos los nodos vecinos van a cambiar, pero es la misma forma. Y T5 que tuvimos que resolver una ecuación expresar para ellos. Ok, entonces aquí me falta T0 a la P más 1, ¿no? Ahora, para empezar esto que es para tiempo igual a 0, P igual a 0. Bueno, en este caso no nos han dicho nada y como ya les dije, si no se da el valor inicial, específicamente ustedes tienen que considerar que ha estado en estado estacionario. Es la lógica, ¿no es cierto? Porque si estamos en estado inestable es porque antes ha estado en estado estacionario. Entonces, tienen que resolver el problema como si fuera estado estacionario. Hallar una solución y esa solución recién la van a aplicar acá, ¿ok? Como les dije antes, el problema de estado inestable está relacionado con el estado estacionario. Bien, entonces, ahora ya, bueno, tenemos que repetir el problema, pero como si fuera la acumulación igual a 0. Entonces, este es un problema que también lo hemos hecho en sistemas con generación en una placa, ¿no? Sometida a convección puede ser. Ese es el problema, la distribución de digamos, la ejecución de la solución de ese problema tiene esta forma. Placa plana con generación, sometida a convección. Y para hallar las condiciones de fronteras, las constantes habíamos tenido que el calor por conducción igual al calor por convección y de ahí no podemos sacar la temperatura de la superficie con esta condición frontera. Entonces, la solución del problema en estado estacionario estaría aquí representada.